Bueno, la siguiente clase que nos queda, o el siguiente tema que nos queda por ver, con lo que respecta a estado de resultados, que es muy importante, es actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria tiene sus profundas particularidades. De hecho, tenemos una nota de cátedra, aviso para que la lean. Por favor, si alguien ya la bajó, ¿sí? Antes del día de hoy, les pido que la reemplacen por la que está ahora cargada, ¿sí? Porque bueno, encontré algunos errores y los modifiqué, así que es mejor tener la última versión, ya está modificada. Bueno, esta actividad se diferencia de las demás porque bueno, tiene formas de determinación de resultados bastante particulares, ¿sí? Por la característica de las mismas, de las actividades que se encuadran en la agropecuaria, ¿sí? Porque no solo cuando hablamos de agropecuaria hablamos de actividad ganadera, ¿sí? Hablamos de actividades como siembra de soja, de trigo, de maíz, ¿sí? Hay actividades tipo la actividad ovina, ¿sí? Que se da mucho en nuestra zona. Tenemos una diversidad de actividades importantes, ¿sí? Porque la siembra de bosques, ¿sí? Si yo tengo foresto, si hago una forestación, también cae dentro de la actividad agropecuaria. Entonces, y cada una de estas actividades tiene sus particularidades técnicas específicas que debemos en materia contable adecuar, a pesar de que algunos conceptos son comunes. Bien, ¿qué norma aplicamos? La resolución técnica 22, ¿sí? Modificada, en realidad más que modificada, reemplazada por la 46, ¿sí? Y que la cual quiso acercarse más a las normas internacionales que hoy están vigentes en la materia. La anterior versión también estaba formulada en función de la norma internacional en su versión anterior. En este caso esto vendría a ser una actualización. Y cuando hablamos de actividad agropecuaria tenemos que hablar del uso de la tierra principalmente, ¿sí? Y entonces hablamos de activos biológicos, de productos biológicos y de desarrollo biológico. ¿Qué es lo que caracteriza a esta actividad que la diferencia de las demás? Bueno, en general, si yo tengo una actividad industrial, ¿qué va a suceder? Tengo un producto que voy a producir, que voy a fabricar, que lo voy a por lo menos ensamblar. Entonces voy a tener que comprar determinada materia prima, determinados materiales y aplicar determinada mano de obra para poder obtener un producto. Si yo procedo a la sumatoria de los costos que implica comprar la materia prima, comprar los materiales, ¿sí? Pagar la mano de obra y los demás insumos, las cargas fabriles que ustedes vieron en costos, ¿sí? Luz, electricidad, gas, esa sumatoria más o menos me va a dar el valor del producto final que yo estoy, el producto terminado. Es lo que se llama el costo de reproducción. En el caso de la actividad agropecuaria eso no se da. ¿Por qué? Porque hay una máxima en esta actividad que es el valor del producto obtenido no es igual a la sumatoria de los costos que realicé, del esfuerzo que realicé para obtenerlo. Porque hay alguien más que interviene, que es el crecimiento vegetativo, el crecimiento de las plantas, el crecimiento de los animales. Eso tiene un proceso interno que hace que el bien incremente de peso, incremente de tamaño, incremente de valor independientemente de lo que hagamos. Y para ello vamos a tener que analizar ciertos conceptos que nos interesan. Por eso el desarrollo biológico tiene que ver con esto.
el proceso de crecimiento, la producción, la procreación, todas las causas de los cambios que inciden cualitativa y cuantitativamente sobre los activos. Incluso la degradación, podemos tener pérdidas, podemos tener mortandad, podemos tener que cayó granizo y perdimos parte de la cosecha, que hubo sequía y se perdió parte de la cosecha, que hubo inundación y se perdió parte de la cosecha. Todos estos factores, que muchas veces son externos al productor, inciden en mis costos de producción y en lo que obtengo. Por eso es tan particular esta actividad. Y uno de los principales conceptos es el de activo biológico, que es propio de esta actividad y que va a formar parte de nuestro activo. ¿Y qué decimos de este? Que es un animal o planta, un ser vivo, ¿sí?, que es utilizado en la actividad agropecuaria. Y esto, como siempre, puede estar en desarrollo, en producción o terminados. Y tenemos algunas situaciones que hay que conocer, que están más desarrolladas en la nota de cátedra. Por ejemplo, el momento de obtención de la producción agropecuaria, ¿sí?, cuando yo separo el fruto del activo biológico que lo contenía. Voy a cosechar las manzanas, cosecho las peras, ¿sí?, hago el corte correspondiente en ciertas producciones, como puede ser el corte, voy a cosechar la cebada, ¿sí?, voy a cosechar ahora no me acuerdo cómo se llamaba lo que les iba a decir, que se utiliza en nuestra zona, ¿sí?, como pastura, la alfalfa, justamente eso. La alfalfa, el corte de la alfalfa, ustedes saben, no sé si saben, pero la alfalfa se siembra una vez, ¿sí?, y esa alfalfa vive por varios años. En general tiene 1 o 2 cortes al año, o 3 cortes al año, que es el momento en donde se cosecha, ¿sí?, la alfalfa y se enfarda para poder utilizarse dentro del mismo establecimiento o venderse como producto final, no como producto agropecuario, ¿sí? Este bien, la característica que tiene es que no muere instantáneamente, abarca varios ejercicios. Bien, y en esto de la obtención, a partir de esa obtención vamos a tener lo que se llaman los productos agropecuarios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué teníamos? Teníamos el activo agropecuario, que es el animal o planta en su estado vivo, ¿sí? La obtención del producto agropecuario, que puede ser la cosecha, la ordeña, la esquila, la tala, la recolección y demás. Y una vez que los obtuvimos, los separamos, ¿sí?, pasa a formar parte de nuestros productos agropecuarios. Otro tipo de bien que va a formar parte de nuestros bienes de cambio. Y en esto de tomar puntos neurálgicos, ¿sí?, tenemos un par de etapas dentro de lo que es un activo biológico, dentro del desarrollo de un activo biológico. Una etapa inicial y una etapa posterior a la inicial. La etapa inicial es aquella etapa en la cual el activo biológico no tiene un valor de mercado, ¿sí? No hay un valor en el mercado en donde yo pueda basarme para darle para atribuirle un precio, un valor. No hay un valor en su estado ni actual ni en su estado posterior, ¿sí? Y en ese momento, sí, bueno, tenemos cierta imposibilidad algunas veces de atribuirle o de valorizarlo. Después tenemos la etapa posterior a esa etapa. Es cuando ya el bien lo podemos dar un valor, le podemos dar un valor adecuado, ¿sí?, donde ya hay un valor de mercado, o se puede atribuirle un valor utilizando algún tipo de técnica como el valor actual, ¿sí?, o mediante
costo de reposición, hay que estar a cuál es la actividad, ¿sí? Hay muchas actividades y por lo cual hay muchas realidades en lo que es la actividad agropecuaria. El criterio de medición que vamos a utilizar en esta actividad como principal es el valor razonable. Ahora, el valor razonable no es estático. El valor razonable no es un criterio de medición único. Son muchos a la vez. Por cuanto puede ser que no tenga un mercado único. Y de acuerdo al mercado que elija, ¿sí?, mi valor puede ser distinto. Porque voy a tener que determinar mi mercado principal. O quizás el más ventajoso. ¿Sí? En cada uno puedo llegar a tener una diferencia importante. A su vez puede ser que no tenga un mercado totalmente transparente, ¿sí?, con todos valores observables, ¿sí?, que son aquellos valores publicados, sino que tenga un mercado que es más bien opaco. Por ejemplo, acá en la zona yo quiero obtener el valor de el ganado ovino en pie y probablemente tenga que preguntar en los frigoríficos, tenga que preguntar en aquellos que se dedican al engorde, a cuánto lo adquieren, cuánto están pagando, ¿sí? Y esos son valores no observables. Hay un mercado, pero no es totalmente observable. Entonces, mis valores pueden variar, pueden cambiar. Incluso, si no tengo el valor del bien en el estado en que se encuentra, tal vez necesitarías utilizar algún tipo de técnica de valoración para traerlo a un valor presente. Por ejemplo, si yo lo que tengo son vacas lecheras, ¿sí?, y mis vacas lecheras tienen 3 o 4 años de producción, o en producción sería, puede ser que yo no tenga un mercado en donde pueda vender mi vaca lechera si la tengo que disponer por alguna circunstancia, o si tengo que atribuirle un valor por alguna circunstancia, ¿sí? Puede ser que no tenga un mercado donde pueda venderla en el estado en que está, y tal vez nadie me la compre en el estado en que está, ¿sí?, pero yo le tengo que atribuir un valor porque tiene un valor de uso todavía. Pero sí puedo obtener el valor de la vaca lechera en su estado inicial, ¿sí?, cuando sí hay un mercado, cuando las mismas se venden y cuando están al inicio de su producción. Ahora, si yo estoy produciendo vacas lecheras, ¿sí?, y podré obtener el valor de mercado de aquellas que estén en el inicio de producción en su situación actual. Sí, es bastante particular. Podría suceder, por ejemplo, que lo que yo haga sea producción de toros, ¿sí?, para producción. Y de los toros que yo tengo, ¿sí?, hay algunos que están en condiciones de venderse y otros que todavía están en desarrollo. Para los que todavía están en desarrollo, puede ser que no tenga un mercado, que no me lo compren en ese estado, ¿sí?, que me lo compren directamente cuando esté en condiciones de cumplir su labor. Entonces, tendré un valor futuro y tendré que ver de qué manera voy a actualizar ese valor que tengo para asignarle un valor a aquellos que tengo en existencia actualmente. Bueno, saliendo de este tema, el valor razonable considera dentro de su formulación la ubicación física de mis activos, por lo cual deberé considerar el costo de transporte. Eso también hace que el valor razonable no sea igual para un establecimiento que para otro, por razones de distancia. A mí me sale más caro el flete que al otro productor, porque está más cerca del lugar para llevarlo y venderlo, ¿sí? Entonces, eso me va a generar una diferencia de valor. ¿Se entiende? O sea, es particular y es mucho más amplio de lo que teníamos
anteriormente con el valor neto de realización. Acá no hay necesidad, no hay una gran necesidad de abrir un abanico de criterios de medición. Decimos a valor razonable. Lo que hacemos dentro del valor razonable es determinar distintos niveles de valor razonable. Ahora, ¿cómo lo medimos? Dice a valor razonable neto de gastos estimados en el punto de venta. Estos gastos en el punto de venta, nosotros básicamente nos interesa porque tenemos que medirlo, ¿sí? Y a lo mejor nuestros prácticos aparezcan como un dato, nada más, ¿sí? Estudiarlo en profundidad es un tema de contabilidad 2. Ahora, no obstante eso, ¿sí? En la nota de cátedra se detalla básicamente qué se considerarían esos gastos en el punto de venta, ¿sí? Y se hace una interpretación que es muy particular, ¿sí? Es una interpretación que yo considero válida, por cuanto habla de comisiones, impuestos a las ventas y seguros. Hay que tener mucho cuidado con el impuesto a las ventas, ¿sí? Porque no estamos hablando del IVA ahí, porque el IVA no es un costo, ¿sí? No se puede considerar dentro de los costos. Incluso el impuesto a los ingresos brutos podría considerarse, aunque si estamos hablando de gastos que vamos a realizar en el punto de venta, los ingresos brutos generalmente se pagan a posteriori. Pero no obstante podría considerarse. Lo que sí, en nuestro país hay una abundancia extrema de impuestos, ¿sí? Dentro de los impuestos, porque acá habla de impuestos a las ventas, debería haber dicho tributos, porque tenemos impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Y hay una innumerable cantidad de tasas, municipales, provinciales, ¿sí? Que se pagan por supuestos servicios que se prestan, ¿sí? Sobre todo de las entidades que se encargan de hacer el control fitosanitario. Y esos, en un término más genérico, son impuestos. ¿Sí? O sea, en el término más genérico de tributos, son tasas. Que deberían ser tenidas en cuenta, sí, como un costo estimado en el punto de venta, porque normalmente se paga en ese momento. Como ya habíamos dicho anteriormente, en el valor razonable ya se encuentra contemplado, en nuestro caso, los gastos de flete. Bueno, lo que ven a continuación es qué es un mercado activo, y ustedes ya lo saben, ¿sí? En un mercado activo, los bienes que se comercializan deben ser homogéneos, debe existir compradores y vendedores en cantidad suficiente, en forma habitual, deben existir transacciones en cantidad suficiente al momento de la medición, los precios de las transacciones deben ser conocidos, ¿sí? Bueno, eso se da más bien en la pampa húmeda, ¿no? Nosotros acá particularmente, esos precios, si bien son conocidos por un reducido grupo, ¿sí? No son precios demasiado transparentes y pueden variar de un lugar a otro en nuestra zona. No obstante, sí es conocido que en el norte, más bien en el centro del país, tenemos mercados en donde los valores son conocidos por todos, ¿no? Y se puede aplicar este concepto. Tenemos algunos ejemplos que nos va a ayudar un poco después, ¿sí? Para entender. Esto está copiado de la resolución técnica 22, que son ejemplos de activos biológicos, ejemplos de productos agropecuarios, ¿sí? Y los productos resultantes que no tienen nada que ver con la resolución técnica 22. Obsérvense que los activos biológicos normalmente son aquellos bienes, aquellos activos, llámese plantas, animales, que están vivos, ¿sí? Y productos agropecuarios, aquellos bienes que se obtienen de esos animales vivos. Obsérvese que un activo biológico puede estar, ¿sí? En desarrollo, pues, tenemos activos biológicos en desarrollo, activos biológicos terminados, ¿sí?
y tenemos productos agropecuarios. La diferencia es muy leve, porque la diferencia entre un activo biológico terminado y un producto agropecuario es la obtención. Es el momento de la faena, es el momento de la cosecha, es el momento de la tala, es el momento en donde el producto está listo para ser vendido. ¿Sí? Y puede cambiar la conceptualización de una actividad a otra. Si me dedico solamente a la cría de ganado, si me dedico solamente al engorde, si me dedico a ambas cosas, ¿sí? Puede haber diferenciación. Podría haber alguna cuestión, alguna línea gris ahí en donde habrá que analizar detenidamente si se trata de un activo biológico o de un producto agropecuario. Qué sé yo, un novillo listo para la venta. El novillo está en su faz, está terminado. ¿Qué me falta para venderlo? Nada, ¿sí? Pero sigue estando vivo. Tendremos que determinar si ese es un producto o un activo biológico para mí, o si me conviene dejarlo ahí o pasarlo a la otra categoría. Digamos que son cuestiones bastante finas, ¿sí? Que en su momento habrá que ver cuál es la importancia de hacer su separación contable. Los ingresos por producción. Sí. Bueno, el concepto producción es bastante particular. Como habíamos dicho antes, sí, la producción en la actividad agropecuaria no tiene que ver con los costos que fueron incurridos, sino con la variación patrimonial que se produce por el crecimiento vegetativo de los activos biológicos. Ese acrecentamiento en el valor que se desencadena por el solo hecho de estar produciendo, por el hecho de estar creciendo el animal, de estar creciendo la planta. Sí, eso genera una producción en sí misma, y mi producción va a estar dada al momento de la cosecha, por ejemplo, al momento de la tala, al momento, ¿sí?, de la obtención de los productos agropecuarios. Y se van a medir al valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Bueno, lo que dice el último párrafo, que ustedes lo leen, es porque, bueno, yo puedo tener a la fecha de cierre, puedo tener una cosecha, y a lo mejor hasta la fecha, bueno, vamos a suponer que la cosecha sea anterior y realizo una siembra posterior en forma inmediata. Es posible, puedo tener más de una siembra en el año, ¿sí? A lo mejor no se trata del mismo bien, pero puedo tener más de una siembra. Y puede ser que mi primera siembra esté cosechada y tenemos un ingreso. Ahora, la segunda siembra está en proceso de crecimiento. Entonces, voy a tener que valorizar esa siembra en el estado en que se encuentre, sobre todo si está en una etapa posterior de desarrollo biológico. ¿Se acuerdan? Etapa inicial, etapa posterior. En la etapa posterior ya le puedo atribuir un valor. O sea, si eso es así, tengo producción también. Tengo una producción. Tengo la posibilidad de que cuando se coseche, ¿sí?, obtengo una producción. Y hasta acá, hasta la fecha de cierre, voy a tener una fracción de esa producción si nada raro sucede. A eso se refiere. Lo voy a tener que contemplar al momento de medirlo, porque esta es una actividad continua. Podría suceder que tenga solamente una cosecha al año, ¿sí?, y no tenga este problema, pero no siempre se da lo más fácil, no lo más sencillo. Bueno, como vimos, tenemos ingresos por producción agropecuaria y gastos asociados.
En esta actividad también vamos a incluir lo que son valorizaciones y desvalorizaciones que se puedan generar durante el periodo. Esto me lleva a determinar uno de los componentes más importantes del estado de resultados de una empresa que se dedica a la actividad agropecuaria, que es el resultado de la producción agropecuaria. Este resultado de la producción agropecuaria incluye justamente esto que estamos hablando, ¿sí? El incremento en los recursos producidos no solamente por la acción del hombre, sino por el crecimiento vegetativo de las plantas, de los animales, del bien que estemos hablando. En el párrafo que estamos viendo, lo que establece es cómo se va a exponer, porque eso es una diferenciación en torno a la exposición, ¿sí?, que lo diferencia de los demás entes. En el caso de que sea mi actividad principal, lo expondremos al comienzo de mi estado de resultados, será el componente principal y seguramente será el que contendrá los resultados más importantes, porque ahí, en cuanto a ingresos estamos hablando, ¿no? Porque ahí se van a netear, ¿sí?, todos los ingresos realizados por la actividad principal de esta empresa. Ahora, si resulta que esta empresa no solamente se dedica a la actividad agropecuaria, sino que tiene otras actividades, por ejemplo, produce vinos. En este caso, es posible que, por una parte, ¿sí?, tenga la siembra de la vid, ¿sí?, y en ese aspecto tiene una actividad agropecuaria, ¿sí? Hay que mantener, hay que hacer cuidados específicos de la uva, tratamientos, ¿sí?, específicos que tienen que ver con eliminar plagas, ¿sí?, mantener las plantas de un tamaño específico, y cuidar de que la misma esté en condiciones de ser cosechada. Esto incluye también el crecimiento vegetativo de la uva. La uva no solamente crece porque la cuidamos, ¿sí?, crece porque es un ser vivo. Y eso me va a generar un ingreso por la actividad y además gastos asociados y con ello un resultado de esta actividad agropecuaria. Pero además de cosechar la uva, procede, una vez cosechada, ¿sí?, a incorporarla a un proceso de tipo industrial, en donde la uva va a fermentar durante meses, ¿sí?, al cuidado también del hombre, ¿sí?, y se van a producir vinos. La producción de vinos no está asociada a una actividad agropecuaria, ¿sí?, porque ahí no hay ningún ser vivo. No hay un ser vivo, digamos, la uva ya está cosechada y está fermentando, ¿sí? Esta situación nos lleva a tener dos actividades, una actividad que es vitivinícola y una actividad que es la siembra en su momento de la vid, ¿sí?, el mantenimiento, ¿sí?, y la cosecha de la uva, que sí estamos ante una actividad agropecuaria. En este caso, si la actividad vitivinícola es más importante que la agropecuaria, porque obviamente los resultados pueden ser mayores, es un proceso industrial y los vinos pueden ser mucho más caros que la uva en sí. En este caso tendremos normalmente un estado de resultados común, ¿sí?, ventas, costo de ventas, ¿sí?, pero
O sea, tenemos ventas, costo de ventas, resultado bruto. Y en el medio, ¿sí? Entre lo que decíamos anteriormente, lo podemos graficar justamente con un modelo de estado de resultados. Lo que pueden ver, ¿sí? Es un estado de resultado tipo. Acuérdense que tiene un encabezado, ¿sí? Una denominación, qué ejercicio es el que estamos presentando, si está en forma comparativa o no, ¿sí? La información actual y la anterior. En este caso solamente tiene lo necesario para mostrar lo más importante, ¿sí? Tenemos que la actividad agropecuaria es la principal, por lo cual el resultado por producción agropecuaria va a ser el primer concepto que vamos a ver. Y va a estar referenciado. Voy a tener que referenciarlo a una nota en donde indicaré cómo se determina este resultado, ¿sí? Posteriormente tendré las ventas y el costo de venta, la ganancia o pérdida bruta que será de las ventas y el costo de venta, ¿sí? O sea, no va a intervenir el resultado por producción, en este caso de Hacienda, ¿sí? Porque es una entidad ganadera, la cual va a aparecer separada, ¿sí? Y bueno, hasta ahí llegamos con los ingresos. Con la primera parte por lo menos, porque el resultado por evaluación de bienes de cambio a BNR, o en este caso a valor razonable neto, ¿sí? Va a ser el siguiente concepto. Y acá también hay un cambio, porque la nueva resolución técnica 22 incorpora el concepto de la medición de bienes de cambio a valor razonable neto. Que eso es posible si tengo bienes en stock que se miden de esta forma. Lo que sigue, bueno, tenemos gastos de comercialización, evitamos los gastos de administración y otros gastos para hacerlo más chico y tener un aspecto de síntesis, y nuestro resultado financiero y por tenencia. Y la ganancia obviamente del ejercicio, es ganancia o pérdida del ejercicio. Fíjense que no es algo complejo y no tiene gran diferenciación. Sí puedo tenerlo en la información complementaria. Bueno, la pregunta es, ¿cómo determinamos este resultado de la producción agropecuaria? Lo que establece la norma básicamente es que vamos a tomar el valor de la producción al momento de la cosecha, le vamos a sumar las valorizaciones realizadas por los activos biológicos durante el periodo, ¿sí? Incluidos aquellos que se utilizan como factores de producción, ¿sí? Los reproductores. Y acá podemos tener dentro de las valorizaciones aquella medición realizada sobre por ejemplo, una sementera que todavía no está cosechada, ¿sí? Incrementó su valor y esto va a incidir en el resultado de la producción agropecuaria del ejercicio. A eso le vamos a restar las devalorizaciones realizadas o verificadas durante el ejercicio, ¿sí? Que puede estar dada si es por animales, por mortandad, si es la siembra de oleaginosas o de otro tipo de plantaciones, ¿sí? Que hayan sufrido mermas producto de alguna plaga, mermas productos de granizo, de sequía, de inundaciones, ¿sí? Todo eso van a ser desvalorizaciones, disculpen. Y eso va a generar una reducción en mi resultado. Y a todo esto le vamos a restar los costos devengados durante el periodo. Obsérvese, ¿sí? Que en cuanto a medición, el valor de los productos agropecuarios al momento de la cosecha se va a medir a valor razonable neto de gastos en el punto de venta. Las valorizaciones observadas se van a medir también a valor razonable neto de gastos en el punto de venta, al igual que las desvalorizaciones, ¿sí? No así los costos devengados durante el periodo atribuibles a la transformación biológica, ¿sí?
en donde se ingresan todo lo que son cuidados culturales, ¿sí? El uso de agroquímicos, el uso de mano de obra, ¿sí? Todos estos conceptos se van a medir a costo de reposición. Pero, en fin, bajo esta fórmula podemos obtener el resultado de la producción agropecuaria, a lo mejor conforme la actividad que estemos tratando, si es ganadera, si es agrícola, si es frutícola. Probablemente pueda cambiar de alguna manera la forma en que lo vamos a calcular, no obstante, lo esencial va a permanecer. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de la producción ganadera, yo tengo diversas categorías: vaquillonas, novillos, terneras, terneros, ¿sí? Y voy a tener una producción que va a estar dada por el pase de categoría. En este caso yo no tengo en sí una cosecha, como se puede ver, o sea, yo no voy a cosechar el ganado, pero sí probablemente los terneros pasen a novillos, ¿sí? Y las terneras pasan a vaquillonas y las vaquillonas pasan a vacas, ¿sí? Que acá no lo tenemos por una cuestión de extensión. O sea, hay diversas categorías, ¿sí? En el caso, van a ver antes de los terneros, sí, obviamente está lo que por ahí en algunos lugares se llama el todito en pie o el mamón, ¿sí? Que todavía no está destetado, que por lo general no se le atribuye un valor porque está en su fase inicial, ¿sí? De su desarrollo. Entonces no tenemos un valor de mercado para atribuirle. Y muchas veces la mortandad, el nivel de mortandad en ese periodo, ¿sí? Puede ser importante o puede ser dificultoso atribuirle un valor en función de los costos acumulados para su mantenimiento, ¿sí? Para su cría. Por lo general no se le atribuye un valor determinado. Directamente lo reconocemos al momento de ser terneros o terneras, sí, que es donde tenemos un mercado al cual podemos acudir para otorgarle un valor. Obsérvense que en este caso, como tengo varias categorías, lo que me conviene es en cada categoría, cuando se proceda al cambio de categoría, ¿sí? Ir contrastándola con el valor que tenía en la categoría anterior. Eso me va a ir generando ciertos resultados, ¿sí? Y a todo esto le voy a restar aquellas mortandades que hayan habido conforme a la categoría durante el ejercicio. Pudieran haberse muerto terneras, terneros, novillos por diversas circunstancias, por sequía, por inundación, por nieve. Muchas circunstancias pueden generar que estos animales puedan no llegar al momento de su venta. A todo esto sí le voy a restar aquellos costos que fueron incurridos para para su producción, ¿sí? Porque yo tuve que cuidarlos, tuve que vacunarlos, tuvo que haber personal asignado para que los cuiden mientras están pastando y demás, para que los cambien de cuadro. Si ustedes saben que en el campo se dividen en cuadros, ¿sí? Y se van cambiando de un cuadro a otro para que los animales no consuman demasiado de un solo lugar y esa pastura que muchas veces es natural no vuelva a crecer. También podría tener que comprar pastura, ¿sí? Que se compran en fardos para poder alimentar a los animales cuando, por ejemplo, hay nevadas muy grandes o no se tiene suficiente alimento en el campo. Bien. Entonces tenemos la producción al momento del pase de categoría menos la evaluación anterior, ¿sí? Porque en realidad yo saco, contrastando una categoría con otra, el total de ingreso, ¿sí? Menos la mortandad de animales que pudieron haber habido, ¿sí?
menos los costos incurridos hasta el cambio de categoría, voy a obtener el resultado de producción. Ustedes pueden ver que adaptamos el cuadro anterior a la actividad, por lo cual puede ser que sea necesario hacer eso con otras actividades agrícolas, ganaderas. Bien, ¿cómo determino los costos de producción? Porque aquí dijimos, hay que restar los costos de producción. Y en general pueden haber dos alternativas, como sumatoria de los costos directos e indirectos asignados a la producción, o determinarlo por diferencia, como determinamos el costo de la mercadería vendida. Es básicamente eso, no hay mucho más. Como sumatoria vamos a sumar los costos agroquímicos, los costos de mano de obra, los costos y bajo la sumatoria se puede obtener el mismo resultado. Si no habría inconveniente, y eso va a variar en función de cómo tengamos cómo hayamos organizado la información contable. Y en el caso de un trabajo práctico, de cómo se presente la información. Si lo determino de forma indirecta, bien, básicamente existencia inicial más compra menos existencia final. En este caso tenemos nuestros bienes en proceso, los insumos que están en stock. Recuerden que yo necesito tenerlos, ¿sí? Le vamos a sumar las compras de esos insumos, los gastos de producción atribuibles, en el caso del resultado por potencia podrá sumarse o restarse, ¿sí? Menos la existencia de los bienes en proceso y de los insumos que yo tengo en stock. Básicamente es eso la fórmula, no tiene mucha diferencia a lo normal, lo único que la adecuamos a la situación. Bueno, aplicando el cuadro anterior y llevándolo al caso concreto de lo que es la hacienda, ¿sí? O el costo de hacienda vendida, lo que vamos a tener, fíjense, lo divido por categorías. En este caso evité muchas de las categorías a fin de no tener inconveniente con los pases de categoría y demás. Y lo que tenemos es la existencia inicial, ¿sí? De las vacas, de las terneras, de los toros, ¿sí? Y en este caso, como forma parte de la información comparativa y complementaria, tenemos la información comparativa. Podría tener compras, como le decía hace un momento, podría no haber, porque en realidad si yo me dedico a la cría de ganado y al engorde, así, ¿sí? No tendría compras, o sea, yo no compro ganado externo. Podría hacerlo, por ejemplo, con los reproductores, las vacas, los toros. Ahora, si me dedico al engorde únicamente, no tengo un establecimiento de cría, sino un establecimiento de engorde, que es lo que más se da acá en la zona del valle. En la zona del valle se da lo que es el engorde, ¿sí? Se trae sobre todo lo que es ganado vacuno. Se trae el ganado de la cordillera, ¿sí? Se lo termina de engordar antes de vender a los frigoríficos. Por lo cual este concepto podría existir, ¿sí? El de engorde, el de compra, digo. Bien, podría tener un orden diferente, no tener los gastos de producción ahí. Podría tener primero mi producción, que sería mi equivalente a compras, si es que yo no me dedico solamente al engorde, sino a toda la fase productiva, ¿sí? A todo el proceso productivo, porque yo voy a tener una existencia inicial de animales y durante el ejercicio no voy a tener no voy a tener compras de bienes, sí voy a tener lo que se llama la producción, que fue lo que produje durante el ejercicio que se va a incorporar a mi existencia inicial. ¿Se entiende? Al igual que hacemos con el anexo de costo de la mercadería vendida, acaba de incidir el resultado, en este caso por medición a valor razonable neto, ¿sí? ¿Cuál va a ser un resultado por tenencia, si se quiere, en un aspecto amplio? Y también, como si fuese una actividad industrial,
voy a tener incorporado mis gastos de producción. A todo eso, evidentemente le voy a restar mi existencia final y voy a tener mi costo de hacienda vendida. Esto es lo que me va a ayudar a generar este anexo dentro de mi información complementaria. Bueno, no hay mucho más que les pueda decir sobre esta actividad. En otras oportunidades hablábamos de los criterios de medición que se tenían para cada categoría, ¿sí? Las diversidades de criterios de medición que habían. Esta vez solamente los mencionamos porque tienen una nota de cátedra en la cual nos explayamos sobre esos criterios, ¿sí? Para que los tengan y los puedan repasar. Es todo contenido que deberían haber visto en Contabilidad 2, entonces acá solamente se sirve de repaso para que los tengan más claros al momento de aplicarlos, ¿sí? Así que bueno, gracias por la atención y esperemos seguir con los próximos temas. Este año, por ejemplo, no estamos haciendo hincapié en el resultado por acción, ¿sí? Pensamos que es un tema bastante específico, particular, no obstante tienen la nota de cátedra para leerla. Es un tema que esperamos poder exponer en clase, pero bueno, dadas las circunstancias, vamos a ir a lo esencial para que ustedes puedan avanzar con los trabajos prácticos. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.